que desarrollar. Una parte de la electroquímica es la electrólisis, ¿ya? La electrólisis. La electrólisis es un proceso no espontáneo. ¿Por qué lo llaman proceso no espontáneo? Lo que sucede es que para que ello ocurra, necesita de un agente externo. Ese agente externo debe ser una fuente de energía, tal que ella produzca corriente eléctrica, pero no cualquier corriente eléctrica, debe ser corriente continua. Necesitamos la corriente continua, ¿para qué? Para producir la descomposición de un compuesto, o para, o es otra forma también de decirlo, para incidir sobre una reacción química del tipo redox. Ojo, en todo proceso electroquímico necesariamente debe haber una reacción redox. En todo proceso electroquímico hay reacciones redox. No hay cualquier tipo de reacción. Tiene que ser redox. ¿Por qué, profesor? Es que si hablamos de un proceso redox, ya estoy indicando una sustancia que se va a oxidar y una sustancia que se va a reducir. Entonces, necesariamente tiene que ser reacciones redox. ¿Ok? Miren, jóvenes, ahí está. Proceso químico, como ya te indiqué, proceso químico que requiere energía eléctrica continua para incidir sobre una reacción redox no espontánea. Por eso necesita de esta corriente. Si nosotros hablamos de reacciones redox, tú puedes usar en tu imaginación una reacción redox. Ok, esto es la reacción que va a ocurrir, pero para que ocurra la reacción que te estás imaginando, necesariamente hay que darle energía eléctrica, porque si tú no le das esa energía eléctrica, la reacción redox no se produce, ¿ok? No se produce la reacción redox. Por eso se llama no espontánea. Profesor, entonces, las que son espontáneas no necesitan corriente eléctrica, claro. Más bien, las reacciones redox que son espontáneas, ellas te producen corriente eléctrica. ¿Y cómo es ello, profesor? A ver, un ejemplo de tal que yo pueda entender si me produce corriente eléctrica. Bueno, vamos a ver los ejemplos más cotidianos. No necesariamente en laboratorio, porque imagínate, en un laboratorio se tendría que utilizar todo tipo de reactivos, pero lo podemos relacionar con algunas imágenes, con algunos videos que a nuestro entender sea más sencillo. Bien, como el tiempo aquí es corto, les voy a poner estos ejemplos. ¿Tú conoces ese animalito que produce descarga eléctrica? No recuerdo cómo se llama, es como una serpiente. Es como una serpiente que produce descarga eléctrica. Si alguien me ayuda con el nombre, por favor. Es una serpiente que produce descarga eléctrica. Ah, muy bien, gracias, gracias. La anguila, excelente. Mi pregunta es, ¿y cómo se genera esa corriente eléctrica? Si la anguila solamente es un animal que como autodefensa y también para poder cazar a su presa, genera descarga eléctrica. O las medusas también generan no solamente descarga eléctrica, también generan luz. Como ese pescadito de Buscando a Nemo, también en esa bolsita genera un resplandor de luz. Como algunos grillos, no sé, luciérnagas, perdón, luciérnagas, que también generan su propia luz. ¿Cómo lo hacen? Entonces, esos ejemplos que estoy mencionando hablan de reacciones redox, pero espontáneas, ¿ya? Porque no necesitan nada para que puedan ¿no? reaccionar. Más bien, ellas mismas en su reacción, más que química, sería bioquímica porque actúe en un ser vivo, esas reacciones bioquímicas, ¿no? De redox bioquímicas, producen esa descarga eléctrica, producen ese resplandor de luz. Entonces, ahí tienes ejemplos de espontáneas. Bien,
Va a haber más, si tienen más alguna duda, perfecto, yo les leo y les respondo. Y esta es otra forma, como le decía, esta es otra manera de poder entender. Consiste en la descomposición de un compuesto formando sustancias puras, sustancias simples, con alto grado de pureza. Es decir, de todos los procesos, de todas las etapas que se puedan obtener al material valioso o al elemento o a la sustancia, la electrólisis es el proceso final para obtener con la pureza más alta. ¿Tú quieres obtener cobre? Bueno, hay que someterle a electrólisis. ¿Por qué? Porque con este proceso se obtiene cobre con alta pureza, 99,99. Profe, y si yo tengo cobre de 95, bueno, es alta también la pureza, pero no sería útil como conductor eléctrico. Estos alambres de cobre, se obtuvieron por este proceso llamado electrólisis. Se obtuvieron por este proceso llamado electrólisis. Por lo tanto, como el cobre para que pueda ser conductor eléctrico debe tener el más bajo de impurezas, ahí está el proceso. 99,99%. ¿Ok? Muy bien, muy bien, muy bien. Como le decía, son procesos no espontáneos porque necesita corriente eléctrica. ¿Qué materiales se debe usar en esta electrólisis? Bueno, los materiales que se deben usar en este proceso electrolítico, también lo podemos llamar así, proceso electrolítico, bueno, necesitamos una fuente que produzca corriente continua, no corriente alterna, tenga cuidado. He revisado en algunos exámenes y te ponen conceptos de esa manera. La electrólisis es un proceso no espontáneo que requiere corriente alterna. No requiere corriente alterna, corriente continua. La alterna cambia su dipolaridad. La corriente continua tiene una dipolaridad ya fija, ¿ok? Como la pila, ¿no? Como la pila. Entonces, en ese sentido, debes tener mucho cuidado cuando estés resolviendo preguntas teóricas. Materiales a usar. Ahí está, batería, fuente de generador, fuente de energía, generador de corriente continua. ¿Quiénes son aquellos que producen corriente continua? La batería de los automóviles, ¿quién más? Las pilas para nuestro control remoto, ¿no? Ahí tenemos justamente ejemplos para que puedan producir corriente continua. Incluso las celdas de combustible también, que es una parte de la química aplicada. Por ejemplo, aquí tenemos unas pilas que también lo conocen como baterías, ¿no? Baterías. Bien, ahí está. Son generadores generadores de corriente continua. ¿Ok? ¿Qué más? Ah, mira, necesitamos también electrodos. ¿Y quiénes son los electrodos? Dice, son conductores eléctricos. Generalmente, lo que se va a usar aquí para la electrólisis, generalmente se usa inertes. Profe, ¿pero también hay electrodos activos? Sí, también hay electrodos activos. Pero de manera general se usan los inertes, ¿ya? Inertes. Bueno, podemos colocar cualquier tipo de electrodo. Un electrodo es como una barra metálica en el cual puede ser de zinc, puede ser de cobre, puede ser de plata. Esa barra metálica de ese elemento es un electrodo porque conduce la electricidad. Pero tenemos electrodos muy aparte de metales. Hay algunos otros electrodos, siendo metales, y en su comportamiento químico son inertes, como por ejemplo el platino, el paladio y el grafito. Bueno, este es un electrodo activo, el zinc es un electrodo activo, el grafito es un electrodo inerte, el platino es un electrodo inerte también. El zinc es un electrodo activo, el zinc es activo, el grafito es inerte, el platino
es inerte también, ¿ok? Bueno, generalmente se usa electrodos inertes para la electrólisis. A ver, cuando nosotros llevamos a cabo nuestro proceso electroquímico, cuando llevamos a cabo nuestro proceso electroquímico, en el ánodo siempre ocurre la oxidación. Si te acuerdas de ello, no vas a tener dificultad al resolver los ejercicios. En el ánodo siempre ocurre la oxidación. Es que nosotros estamos hablando que hay un proceso redox. El ánodo es un electrodo, o sea, hay una barra metálica, ¿ya? O una barra no metálica, como el caso del grafito. En ese electrodo va a ocurrir la oxidación de la sustancia. El electrodo no se va a gastar, no se va a consumir, porque lo que usamos aquí son inertes, ¿ok? Entonces, en el ánodo ocurre la oxidación y en el cátodo ocurre la reducción. Profesor, entonces, ¿qué es lo que debo hacer yo para recordarlo? Joven, acuérdese, vocal, vocal, consonante, consonante. A, O, vocal, vocal. Consonante, C, R. ¿Sí? A, O, C, R. Vocal, vocal, ánodo, oxidación, cátodo, reducción. Dicho de una manera un poco más amplia, el ánodo es un electrodo, ¿ya? Es un electrodo donde el electrolito o donde la sustancia se va a oxidar. Lo mismo para el cátodo, ¿no? Entonces, el ánodo y el cátodo son como estas barras metálicas o barras no metálicas, como el grafito. Bien, los electrolitos. ¿Qué son los electrolitos? Bueno, como ya habíamos indicado en clases pasadas, los electrolitos van a ser sustancias conductoras de la corriente eléctrica. Estas sustancias conducen la electricidad porque forman un medio conductor eléctrico por la presencia de los iones disueltos en agua o en estado fundido. Como dice acá, ¿no? Pueden ser fundidos o en solución acuosa. Por ejemplo, ¿quiénes son los electrolitos? Los ácidos. Si tú tienes una solución en el cual hay un ácido, pues la solución del ácido ya es un electrolito. O si tienes el hidróxido disuelto en agua como solución, ya tienes tu electrolito. O las sales, en este caso, las sales pueden estar disueltas en agua o como también pueden estar fundidas con tal que tenga presencia de iones, ¿ya? Con tal que tenga presencia de iones. Y finalmente necesito una celda que lo llaman o cuba electrolítica, que va a ser el recipiente con las especificaciones o las normas establecidas para que pueda resistir las temperaturas altas del proceso en la cual se va a someter la electrólisis. Recuerden, una sal no se funde a baja temperatura, una sal se funde a altas temperaturas. Por ello, se usa estos materiales grandes, más o menos podría ser de 2 por 1, imagínate, 2 por 1, 2 metros por 1 metro, podría hacerlo de ese tamaño, o un poco más, pero de ese tamaño no hay en el laboratorio. En el laboratorio hay tamaño, por ejemplo, una caja de aceite, más o menos así. Una cajita de aceite, más o menos ese es el tamaño, ¿no? En este caso, a escala, a pequeña escala, se tiene en laboratorio. Bien, entonces la celda o cuba electrolítica contiene en este caso, a los electrolitos y a los electrodos sumergidos, ¿no? El electrodo tiene que estar sumergido. Y con ello vamos a ver la electrólisis. Noten por favor acá, la electrólisis en primera instancia, veamos, electrólisis del cloruro de sodio, pero fundido. Es decir, líquido. Profe, ¿tiene agua? ¿Cómo va a tener agua si yo estoy diciendo solamente fundido? Al estar fundido, ojo, no tiene agua, por si acaso.
Fundido significa que no tiene agua. Solamente tengo sodio y cloro en estado líquido. No hay más, no hay más. Bueno, recordemos, por favor, recordemos. Note, por favor, note. Ahí está mi celda. Esas barritas son los electrodos. El electrodo positivo, el electrodo negativo, se polariza, vamos a llamarlo aquí ánodo. El electrodo negativo, vamos a llamarle cátodo. Y como te dije, en el ánodo ocurre la oxidación y en el cátodo ocurre la reducción. Tengo cloruro de sodio fundido, ahí está, sodio más, cloro menos en estado líquido, alambre conductor eléctrico externo conectado a una batería, ¿ok? Conectado a una batería. Bien, jóvenes, lo que yo deseo que usted recuerde y capte sin ningún problema es esto. Miren, muchachos, miren, ¿ah? El ánodo es un electrodo, ¿no? Polarizado o un electrodo de carga positiva, ¿ya? ¿Por qué? Porque este ánodo, ¿sabes a quién atrae? A los aniones. El ánodo es aquel que atrae a los aniones. Muchas formas de poder saber qué ocurre en el ánodo. El ánodo atrae a los aniones y el cátodo atrae a los cationes. En el ánodo ocurre la oxidación y en el cátodo ocurre la reducción. Profesor, yo le voy a enviar todo esto, ya les voy a enviar todo esto, jóvenes. Miren, vamos a ver acá. Ahora, profe, si en el ánodo se da la oxidación y en el cátodo la reducción, ¿por dónde fluyen los electrones? Como aquí se está oxidando, los electrones van a fluir por aquí. Van de ánodo a cátodo. ¿Captas? De ánodo a cátodo, ¿ok? Por lo tanto, si ya estamos hablando aquí del proceso de electrólisis de la sal fundida, quiere decir que aquí yo tengo mi electrolito y mi electrolito es cloruro de sodio pero fundido, ¿cierto o no? Cloruro de sodio fundido. Ahora, según las leyes de la física, tengo un electrodo de carga positiva y un electrodo de carga negativa. Por lo tanto, en este electrodo de carga positiva, ¿cuál de estos iones tendría que migrar? ¿El ion sodio o el ion cloro? ¿Cuál de los iones tendría que migrar? Profe, no se preocupe, yo me di cuenta. El que va a migrar sería el ion cloro. Si el ion cloro migra hacia el ánodo, claro, el ánodo atrae a los aniones. Lo que se va a producir acá es un burbujeo. Va a haber burbujas que se están formando. Estas burbujas, ¿qué cosa representa? El cloro gaseoso. Y su color es medio amarillento, ¿ya? Medio amarillento. Profe, por lo tanto, si el ion cloro y el ion cloro se va hacia el ánodo, pues el ion sodio tiene que irse hacia ¿dónde? Hacia el cátodo. Bueno, le voy a poner color para que se note, ¿no? Ahí está. ¿Qué es lo que tengo aquí? Bueno, lo que tengo aquí, ¿qué es? Vamos a ponerlo aquí. Lo que tengo es sodio. Pero la temperatura, profesor, ¿es alta? Sí. Mira, para que se lleve a cabo ello, la temperatura de fusión de la sal es aproximadamente 801 grados Celsius. Imagínate un recipiente que pueda soportar 801 grados Celsius.
Y además, el tiempo que tomaría elevar la temperatura hasta este valor, creo que sería demasiado. Entonces, aquí entra ya la parte ingeniería, la parte de la experimentación, la parte de la investigación por los químicos, ingenieros químicos. ¿Qué es lo que indica? Como nosotros debemos llevar a 801 grados Celsius, como nosotros debemos llevar a 801 grados Celsius, pues vamos a gastar mucho combustible, mucho tiempo. Entonces, lo que yo debo hacer aquí es utilizar una sustancia tal que al agregarlo a la electrólisis del cloruro de sodio fundido, la temperatura de fusión de esa sal ya no sea 800, por ejemplo, podría ser 500. Hemos ahorrado 300 grados de temperatura. Eso significa una gran inversión. O sea, ya no hay mucho costo de producción para la realización de la electrólisis. ¿Cómo se llaman esas sustancias que van a disminuir la temperatura de fusión? Se le conoce como los fundentes. Lo voy a escribir si no me escuchan bien. Fundentes. ¿Quiénes son los fundentes? Son sales, particularmente sales que reducen la temperatura de fusión de los compuestos. ¿Ok? Muy bien. Espero que te acuerdes de eso también. Entonces, mira, tenemos acá cloro, se ha liberado en el ánodo y sodio se ha formado en el cátodo. Bueno, vamos a plantear nuestras reacciones. Semireacciones en el ánodo y en el cátodo también, ¿no? En el ánodo y en esto es en el cátodo. Miren, por favor. ¿Qué es lo que ocurre en el ánodo? Mira, te voy a explicar acá. ¿Qué es lo que ocurre en el ánodo? Te voy a explicar, no importa si me tomo más de 10 minutos, lo importante es que tú captes esta parte y ya, bueno, el resto ya sería para, ¿no? La forma más sencilla de entenderlo. Lo que sucede es que el ion cloro, ahí está el ion cloro, se ha transformado ¿en qué? En cloro gaseoso. Ahí está. Balanceamos, tengo acá 2 cloros y acá obviamente 2 cloros. Ahora, ¿cuántos electrones en el ánodo ocurre la oxidación? ¿Cuántos electrones se está perdiendo? Bueno, acá está perdiendo 2 por menos 1, menos 2. Aquí, ¿cuánto es 0? De menos 2 a 0 hay 2 electrones. Aquí está, pierde los 2 electrones. ¿Captas? Pierde los 2 electrones. Bueno, si en el ánodo ocurre la oxidación, pues en el cátodo la reducción. Y reducción implica ganar electrones. Bueno, en este caso, el ion sodio, como nosotros estamos viendo, los electrones fluyen externamente por el alambre conductor externo, fluyen los electrones. Entonces, los iones sodio captan ese electrón, en este caso hay 2, pero solamente necesita 1, capta ese electrón, ¿para qué? Para reducir al ion sodio. Y tendrías acá sodio por. Ahí está. Esto, jovencito, representa la reacción global. El cloruro de sodio, al someterlo a un proceso electrolítico, de electrólisis estoy hablando, me genera sodio puro en el cátodo y cloro gaseoso en el ánodo. Miren, lo vamos a poner nombre aquí. Entonces, sodio en el cátodo, cloro en el ánodo. ¿Qué tal hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta, por favor? Porque no quisiera avanzar así como Speedy González o el Correcamino, bip, bip, y no se logra entender. Si estás captando, bacán, bacán, sería perfecto, chévere. Y si no, te vuelvo a explicar. Ok, perfecto entonces. Vamos a ver, en este caso, 3 formas de electrólisis, o sea, para 3 tipos de electrolitos. La primera era cuando la sal está fundida.
Ahora, mira, cuando nosotros hablamos de sales fundidas, fácil, ¿ah? En la parte del metal, bueno, en la parte, mejor dicho, del cátodo, en el cátodo, ahí se deposita el metal. Y en el otro lado sería el no metal. ¿Ok? Acuérdate, por favor, metal se forma en el cátodo y no metal se forma en el ánodo. ¿Ya? En el ánodo. Lógico, ¿no? Eh, aquí hay dos electrones y aquí hay un solo electrón. ¿Te acuerdas por redos qué es lo que se hacía? Se balancean los electrones, multiplicamos por 2 aquí, sumamos y ya se cancela, ¿no? O sea, solamente colocamos las sustancias que están ahí participando. Muy bien, como te decía, vamos a ver otro tipo de electrólisis, que sería la electrólisis del agua acidulada. ¿Qué significa agua acidulada? Bueno, agua acidulada significa que debo agregar pequeñas gotas de agua para que pueda activar el proceso. Porque si yo digo agua pura, no puede haber electrólisis del agua pura, por más corriente que le des. ¿Por qué razón? Es que el agua, así como lo mencionas, el agua no es un buen electrolito, es un pésimo electrolito. O sea, mejor dicho, no lo es, pues, no lo es. Ahora, para que el agua pueda, en este caso, pueda someterse a la electrólisis, debe ser acidulada con pequeñas concentraciones de ácido. Una vez más, electrodos, electrodos, ahí está, muy bien. Ánodo, ya tú sabes, cátodo, ya de frente, ¿no? Para no adquirir ánodo, oxidación, cátodo, reducción, creo que eso ya nosotros lo sabemos. Bueno, ya, lo volví a escribir. Oxidación, reducción. Ahí tengo el agua. Y ahí tengo justamente los electrodos polarizados porque esta fuente de energía, batería, me genera que haya justamente un redox, ¿no? Haya una reacción redox. Bien, que sea justamente activa en la reacción redox que es no espontánea. En el ánodo ocurre la oxidación, en el cátodo la reducción. Ánodo positivo, cátodo negativo. ¿Sí? Así, ¿eh? Así es, así es, así es y así debe ser. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Tenemos ánodo y tenemos cátodo. Miren, jóvenes, para que no haga tanta memoria, usted, una forma práctica. Esta es la forma práctica, práctica. La forma práctica es ella. Miren, por favor, muchachitos. Forma práctica. Colocamos el agua. Cuando se descompone, yo sé que me produce hidrógeno y oxígeno, ya que ellos son sus elementos, ¿no? Los elementos que lo constituyen. Recuerda, el hidrógeno número de oxidación más 1 aquí en el agua, pero cuando es sustancia simple, sustancia pura, 0. Aquí -2, aquí 0. Me basta con uno de ellos, porque el otro ya por descartes. El hidrógeno de +1 pasó a 0. ¿Aumenta o disminuye? Disminuye el estado de oxidación. Si eso ocurre, ¿cómo lo llamas ahí? Reducción. ¿Y dónde ocurre la reducción? En el cátodo. Por descartes, oxígeno se produce ¿dónde? En el ánodo. ¿Ok? Eso es lo que tienes que saber. Mira, claro, acá está la reacción, pero aquí te estoy mencionando la forma mucho más directa. Mucho más directa. Entonces, en el ánodo se va a producir gas oxígeno. En el ánodo se produce gas oxígeno.
Muy bien, una buena concentración de oxígeno, así como el cloro, ¿no? Pero aquí es un gas, pues. Gas oxígeno, ahí está. Y en el otro lado también me produce otro gas. Y ese gas sería gas en el cátodo, gas hidrógeno. Burbujeo, ¿no? Burbujeo. Y eso está totalmente demostrado. No es que a alguien se le habrá ocurrido y pensó y lo probó, ¿no? Y nosotros también lo aceptamos. No, esto está demostrado. En el cátodo se forma hidrógeno gaseoso y en el ánodo se forma oxígeno gaseoso. Y algo más para que usted no se olvide. Eso sería la reacción global. ¿Ya? El agua, cuando se descompone por acción de la corriente continua en un proceso de electrólisis, nos forma oxígeno, hidrógeno gaseoso. Ahora, aquí hay un dato que es muy importante y lo debemos rescatar del tema de gases. Mira, los volúmenes, dice, al iguales condiciones de presión y temperatura, la relación de volumen de los gases es la siguiente. Es decir, mire por favor acá, si yo produzco 2 litros de hidrógeno, aquí yo produzco 1 litro. Si yo produzco, por ejemplo, 20 litros, aquí produzco 10 litros. Quiere decir que el volumen del hidrógeno es el doble del volumen del oxígeno. Ahí está la relación. No te olvides, por favor, no te olvides. Muy bien, ahí está. Y finalmente, o antes de pasar a ello, miren muchachos, note, ¿ah? Y finalmente, ten en cuenta lo siguiente, ya, para poder, ya, aquí, para ir directamente al grano. Cualquier sal binaria, escúchame por favor, esta es la receta. Cualquier sal binaria que tenga, obviamente, catión y anión, cualquier sal binaria, el anión se oxida en el ano, o el no metal se forma en el ano, y el metal en el cátodo. Cuando está fundido, asunto resuelto. El agua acidulada. En el agua acidulada se produce oxígeno en el ano, hidrógeno en el cátodo. Pero si yo tengo agua acidulada, bueno, ese es cuando tengo agua acidulada. ¿Qué pasaría si yo tuviera agua con pequeñas gotas o concentración de hidróxido? Lo mismo. Si tienes una solución en el cual sea ácida, sea básica, o como dice, sea agua acidulada, pero diluida, soluciones diluidas de ácidos, de bases diluidas o de cualquier otro tipo de soluto, ojo, diluidas, ocurre la descomposición del agua. El agua se descompone en la electrólisis de soluciones diluidas. Ya, por eso, vamos a ver, por eso aquí, mira, buena pregunta, ahorita lo respondo. A ver, como tú ya recuerdas la electrólisis del agua acidulada, de la sal fundida, cloruro de sodio, lo único aquí es recordar ello. Tenemos el recipiente, la celda o cuba electrolítica, ellos son los electrodos, barras, ¿no? Barras electrizadas, ánodo, cátodo, oxidación, reducción, para que no te olvides. Cuando yo hablo de la electrólisis del cloruro de sodio concentrado, se refiere a una solución, ¿ok? Solución. Incluso también puede ser tomado como electrólisis
del cloruro de sodio acuoso. Cuando te digan acuoso, cuando te digan concentrado, el proceso es el mismo. Si te dicen diluido, ahí cambia el asunto. Por lo tanto, al estar concentrado, tengo una solución, eso significa que tenemos agua. Y aparte del agua, tenemos al ion sodio y al ion cloro. Ya, y la pregunta que me habían indicado hace un momento, cuando tú tengas iones, como por ejemplo, metal del 1A, puede haber también metal del 2A. Esos iones del metal del grupo 1A o del grupo 2A, cualquiera de ellos no le pasa nada. O sea, no se oxida, no se reduce. Solamente se encuentra en solución. Profe, entonces significa que no le va a pasar nada. O sea, el sodio va a estar en solución. Por lo tanto, si el sodio está en solución, ¿qué se forma en el ánodo y en el cátodo? Bueno, acuérdate de esto. Obviamos al ion sodio porque él va a estar en solución. El ion cloro pasa al ánodo. Es decir, el ion cloro se oxida en el ánodo y el agua se reduce en el cátodo. Capta. Ánodo, ya está, ahí está el ánodo. Note, por favor, note. Cátodo, también, ahí está, note, por favor. Eso significa, jovencito, mira, por favor, acá, eso significa que estos iones o el anión, ¿no? El anión cloro se oxida formando cloro gaseoso. Ahí está, formando cloro gaseoso y el cloro en su coloración es amarillenta, ¿no? Amarillenta, amarillo verdoso. Bien, como eso ocurre justamente en el ánodo, pues en el cátodo alguien tiene que reducirse. En el cátodo el que se va a reducir, ¿quién es? El agua. Y cuando lo hace, me produce una sustancia que nosotros ya lo hemos visto hace un momento. ¿Cómo se llama la sustancia? Se llama gas hidrógeno, ¿no? ¿Captas? Gas hidrógeno. Ahí está. Entonces, no te olvides qué es lo que se produce. Estos son las semireacciones. A veces en el examen de admisión lo que te dan a ti son las semireacciones para ver qué es lo que está ocurriendo realmente. Y esto sería la reacción total. Mira, vamos a colocar aquí. Ya, aquí lo voy a cambiar porque ha habido un lapsus, no es oxígeno, porque no tengo oxígeno aquí. Este es cloro, ¿ya? Cloro. Mantener, lo voy a mantener aquí. Esto tiene que ser cloro. Ahí está. Bien. De manera de práctica ya aquí. Ajá, ahí está. Muy bien. Ahí está. Miren por favor acá. Aquí tenemos cloro, ¿cierto o no? El cloro se forma ¿dónde? En el ánodo. El hidrógeno se forma ¿dónde? En el cátodo. Cátodo. Profe, ¿y el hidróxido de sodio dónde se forma? No. El hidróxido de sodio es un subproducto de la electrólisis de la sal cloruro de sodio concentrado, o que es lo mismo decir acuoso. Si fuera diluido, esto no ocurre. Si fuera diluido, lo que ocurriría es la descomposición del agua únicamente. ¿Ok? Bien, entonces, no solamente se obtuvo cloro, hidrógeno, aparte de ello, obtuvimos un subproducto, el hidróxido de sodio.
Y el hidróxido de sodio es una de las sustancias que se utiliza para producir lejía. Por eso que las lejías no tienen alto costo. ¿Cuánto cuesta una lejía? Un sol 60, un sol 70, porque la materia prima o los reactivos que se necesitan son cómodos, son baratos de poder conseguir. ¿Ok? Muy bien. Ahí lo tienes, ¿no? Ahí lo tienes. Y aquí algo muy importante. Importantísimo, por favor. Importantísimo. Ya para resumir todo, resumimos todo, importante. Como te estaba indicando ya al principio, ¿no? Te estaba indicando al principio qué es lo que se va a dar. Mira, en las soluciones diluidas, cualquier tipo de solución ácida, una sal diluida, un ácido diluido, una base diluida, lo que va a ocurrir es la descomposición del agua. Nada más, el agua se descompone. Se descompone tanto que hidrógeno se libera en el cátodo, oxígeno en el ánodo. Nada más, nada más. Ahora, si tú tienes en solución, mira, los cationes del grupo 1A y 2A en solución acuosa no le pasa nada, no le va a pasar nada, ¿te acuerdas o no? Este es un cation del grupo 1A, él es un cation del grupo 1. No le ocurre nada, va a estar ahí va a estar, no le va a pasar, o sea, no se va a oxidar ni tampoco se va a reducir, se encuentra en solución. Dice, los cationes del grupo 1A y 2A en solución acuosa no se reducen, no se oxidan. Sin embargo, si yo tuviera un cation del grupo B, él sí se reduce. Los cationes del grupo B se reducen, ¿ya? Pero como él es del A, no le va a pasar nada. Algo más, mira, algo más. Los iones, estos iones, miren joven, estos iones, nitrato, carbonato, permanganato, sulfato, fosfato, clorato, se encuentran, así como el ion sodio, se van a encontrar también en solución. ¿Ok? Tampoco se va a descomponer ellos tampoco se van a descomponer, no se van a oxidar, no se van a reducir, no se descomponen, ya de manera general te estoy indicando, ellos van a encontrarse solamente en solución, formando posiblemente acá el ácido nítrico, el ácido sulfúrico y en fin. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, muy bien. Hasta aquí, no sé si tendrán alguna duda. ¿Alguna duda, jovencitos? Si no la tienen, seguramente con las preguntas del boletín, con ella vamos a responderla, ¿ya? Veamos. Con las preguntas del boletín. ¿Te parece? Ok. A ver, por aquí hay una, creo. Vamos a ver. Claro, en los exámenes de admisión te van a indicar lo siguiente, ¿no? Es una manera de establecerlo. Se tiene una solución acuosa. ¿Qué yo debo entender? Que esa solución acuosa no es diluida. Si no es diluida, debe ser concentrada. A esa relación me refiero. ¿Ok? A esa relación. Una solución acuosa significa que no es diluida. Al no ser diluida, debe ser concentrada. ¿Ok? Perfecto. Ahora sí, vayamos allá. Antes de resolver ello, vamos a la parte matemática. Uy, estaba faltando el tiempo. A la parte matemática. Las leyes del señor Michael Faraday. Bueno, primero recordemos qué es un Faraday. Un Faraday es el paso o el flujo de una mol de electrones. Un Faraday es el paso o flujo de una mol de electrones. Y esta mol de electrones al fluir, ¿no? El flujo de una mol de electrones va a ser equivalente, ¿no? a la, a la descomposición, la formación, liberación, deposición de un equivalente gramo de sustancia.
Y en base a ello se dieron cuenta que la masa y la carga tenían una relación directa. Por lo tanto, buscaron esa relación. Miren, por favor, la masa formada en un proceso electrolítico es proporcional a la carga que fluye por el sistema electrolítico, ¿no? Bueno, aquí está un Faraday, es el flujo de una mol de electrones, pero este flujo de mol de electrones equivale a 96.500 Coulomb, C de Coulomb. Ahora, al fluir esta cantidad de carga, lo que hace es a la sustancia que se va a formar, se va a liberar, se va a depositar o se va a formar un equivalente gramo de ella, de la sustancia. Si tú tienes, por ejemplo, hidrógeno, a ver, voy a fluir 96.500 Coulomb. ¿Cuánto de hidrógeno se va a formar? Bueno, un equivalente gramo de hidrógeno, que es lo mismo a decir la masa equivalente de él. ¿Cuál es la masa equivalente al hidrógeno? 1, pero en gramos, es decir, 96.500 Coulomb me produce 1 gramo de hidrógeno. Si yo quiero para el oxígeno, a ver, un Faraday, que es lo mismo a una mol de electrones, bueno, fluye esta cantidad de carga. 96.500 Coulomb. ¿Cuánto de oxígeno me va a producir? Recuerda cuánto vale la masa equivalente del oxígeno. Vale 8. Eso significa que por este valor de carga me forma 8 gramos de oxígeno. Y así como usted ha recordado, debe recordarlo en este momento, masa equivalente. Y aquí está la expresión matemática de Michael Faraday. La masa que se libera, deposita, descompone, es igual a la masa equivalente por la carga que fluye sobre 96.500 Coulomb. Pero esta carga es igual a ¿qué? A Kit. Acuérdate de Kit. Kit. Bueno, Kit, ¿qué significa? Este Q es carga eléctrica, bueno, carga eléctrica que se mide en Coulomb, y intensidad de corriente se mide en amperios, y T es tiempo que se mide en segundos. Ajá. Ajá. Muy bien. ¿Correcto? Ahí tienes. Esto es la primera ley. La primera ley. Vamos a ver luego las siguientes leyes. ¿Ok? Chicos, a ver. Número 1, por favor, si me puedes apoyar. Número 1. ¿Cuál sería tu respuesta en la número 1? Te escucho, te espero. 30 segundos para que lo hagas. ¿Listo, listos, listos? A ver, ¿cuánto resulta?
Vamos a desarrollarlo, ¿ya? Lo desarrollamos. En relación al proceso de electrólisis, identifique las afirmaciones correctas. Electrólisis. A ver, ¿qué marcaron ustedes? Vamos a ver. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Y hay como, para resolver, hacer cálculo, eso también me apoyan, por favor. Muy bien. En la electrólisis, provoca una reacción redox aplicando corriente eléctrica del tipo alterna, falso. ¿Cómo debe ser? Continua. ¿Correcto o no? Corriente continua. Los electrodos inertes en este proceso solo suministran corriente eléctrica, mas no participan en la reacción. Bueno, suministran, esta palabra no me encaja. Suministran. Suministran, más que suministran, debería decir, dejan pasar la corriente, ¿no? Pero vamos a ver, si no hay alternativa, vamos a ver cómo lo enfocaron en esta pregunta. 3. Un electrolito para este proceso sería una solución acuosa de azúcar. No, eso es falso. Falso. Como me está pidiendo lo correcto, veo las alternativas. Si yo marco falso esto, no habría ninguna. Por lo tanto, tengo que pensar como el que ha propuesto esta pregunta, es que los electrodos suministran, hace entender que dejan pasar la corriente eléctrica. Por lo tanto, la respuesta sería casa. Solo 2, muy bien. Ya, aquí, lúcete, por favor, lúcete en estos 2 ejercicios, la 3 y la 4. Ojo, depende de lo que te estén indicando, solución acuosa, solución diluida. Depende de lo que te estén indicando. Así que no te equivoques, por favor. Con calma. Ya. Vamos a ver. Vamos a ver. Me dicen la respuesta ya. Ya me indican su respuesta aquí. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Ya. ¿Qué sustancia se obtendrá como productos de la electrólisis de una solución acuosa concentrada de cloruro de calcio? Mira, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Tienes que hacer lo siguiente. Voy a escribir aquí cloruro de calcio, ¿cierto o no? El acuoso dice, ¿no? Acuoso. Muy bien. ¿Hay más? ¿Hemos puesto algo? Ah, ya. Recuerda, positivo, negativo. Bien. Pero él es un metal. Él es un metal del grupo 2A. Quiere decir que este metal no interviene para nada en la electrólisis. Solamente sería de la sal, sería el anión, el cloro, ¿no? El ion cloruro. Profesor, el ion cloruro, ¿hacia dónde se, digámoslo así, hacia dónde se desplaza o hacia dónde es atraída? Como él es el anión, se produce cloro gaseoso. ¿En dónde? En el ánodo. Pero me dice acuoso. Por lo tanto, en este acuoso tenemos ¿a quién? Al hidrógeno. ¿Cierto? Tenemos agua. Y el hidrógeno sería ¿dónde? En el cátodo. O sea, cloro gaseoso en el ánodo, hidrógeno también gaseoso en el cátodo. ¿Hay eso? Bueno, no me dicen en el orden específico. Yo marcaría la B, ¿no? Muy bien, la B. Excelente. ¿Qué sustancias se obtendrán como productos de la electrólisis de una solución acuosa? Mira, te dice acuosa. Acuosa de sulfato de cobre.
acá decía solución acuosa concentrada. Es lo mismo. ¿Ya? Es lo mismo. Así que es una manera de interpretar al decirte que no es diluida. Muy bien. Mira, él es un metal, este es el catión más 2, este es el ion sulfato menos 2. Él es un metal del grupo B. Él es un metal del grupo B. Él es metal grupo B. Quiere decir que él sí. ¿Dónde se reduce? Cobre, ¿en dónde? En el cátodo. Como él es un metal, ¿te acuerdas que te dije? Los metales del grupo B, ¿no? Sus iones, los iones del grupo B, se reducen en el cátodo. Por lo tanto, me faltaría esto de aquí. Pero el ion sulfato no participa. ¿Por qué? Este es un ion con una carga de menos 2. Ellos no participan, ellos solamente se encuentran en solución. Por lo tanto, me faltaría el agua. Y acá yo tengo agua y el agüita me va a formar, como ya tengo aquí cátodo, me va a formar oxígeno. ¿En dónde? En el ánodo. A ver, entonces, oxígeno y cobre. Oxígeno y cobre, listo. Oxígeno y cobre, o cobre y oxígeno. Muy bien, así lo ves. Chicos, pregunta 6, por favor. A ver. Ya, te voy a ayudar, te voy a ayudar. Te voy a ayudar. Pregunta número 6. Inténtalo, por favor, inténtalo. Inténtalo. Aunque quizás, no sé si es necesario usar el dibujo. En el examen de admisión no vayas a hacer dibujos de frente, te vas a la resolución. Vamos, muchachos, inténtelo. ¿Cuánto sale? ¿Me ayudan con los cálculos, por favor? Ya, lo desarrollamos. Se lleva a cabo la electrólisis del cloruro de sodio fundido. Bien, vamos a hacer la aplicación de ella. Tenemos cloruro de sodio fundido, ¿ok? Ya está. Si por la celda circula una cantidad de carga equivalente a, mira, por acá circula una cantidad de carga equivalente, vamos a poner aquí mejor un número de electrones, porque eso es lo que nos indica, ¿no? Número de electrones 6,022 por 10 a la 25. Determine la masa de sodio que se recogerá en el cátodo. La masa de sodio que se recogerá en el cátodo. Primero, nosotros sabemos que aquí es posi, nega, los electrones fluyen. Sabemos eso, los electrones fluyen en este sentido, ¿no? Este es ánodo, nunca te olvides de ánodo a cátodo. ¿Sí? De ánodo a cátodo. De esa manera fluyen los electrones. Bueno, acá yo tengo una batería, ¿no? Ya tú sabes. Batería. Bien, bien muchachos, bien. ¿Listo, listo? A ver, a continuación, ¿qué es lo que debemos hacer? Va a depender de usted, va a depender de usted. Nosotros sabemos que aquí el sodio, cuando se va a depositar, no me interesa el ion cloro, ¿eh?
Me interesa el sodio. Entonces aquí yo tendría sodio purito. Una forma es simplemente hacerlo de la siguiente manera. Sodio, correcto, va a ganar un electrón y me va a producir sodio purito. Ya bueno, vamos a colocar sin necesidad del estado físico, ¿ya? Sodio purito. Listo. Como esta es la reacción, simplemente lo que hago es plantear mi estequiometría. ¿De qué manera? Donde hay electrones hay carga. Donde hay átomos, moléculas, sustancia. Veamos. La relación de 1 a 1, una mol de electrones me produce una mol de sodio. ¿Hasta ahí está bien? Perfecto. Pero una mol de electrones equivale, como el valor de una mol nos dicen 6,022 por 10 a la 23 electrones, pues una mol de sodio equivale a su masa atómica, 23 gramos. ¿Cuántos electrones han circulado? 6,022, 10 a la 25 electrones, masa. Simplemente hago una multiplicación en aspa y de aquí obtengo el resultado. ¿Cuánto vale la masa, por favor? Esta masa, me parece, sería 2000 por 100, ¿no? 2300 gramos. No hay gramos, llevo los kilogramos. Ahí está. Práctico y sencillo. Profe, ¿puedo aplicar la ley, la primera ley de Faraday? Sí, lo puedes aplicar. Pero ahí tienes que saber cuánto es la masa equivalente del sodio. Bueno, la masa equivalente del sodio sería su masa entre su número de oxidación o el parámetro teta, ¿no? Que es lo mismo. Es lo mismo. Siguiente. Ya está. A ver. Se suministra una corriente de 2 amperios durante 5 horas a un electrolito de sulfato de sodio acuoso. Determina el volumen que ocupa a condiciones normales el gas que se libera en el cátodo. Vamos a ver. Muy bien, ya vi sus respuestas. A ver, ¿hay algo más? Bien, tú tienes sulfato de sodio acuoso. Tenemos acá sulfato de sodio acuoso, que es lo mismo decir concentrado, porque no me dice nada de diluido, ¿no? Muy bien, se suministra una corriente de 2 amperios. Intensidad de corriente, vamos a colocar aquí, ¿no? Posi, nega, ya tú sabes. Ánodo, cátodo. Los electrones siempre fluyen del ánodo hacia el cátodo. ¿Ok? Bien, aquí tengo el sulfato de sodio, lo sometemos a la electrólisis, pero me dicen que aquí tenemos una intensidad de corriente de 2 amperes. El tiempo es 5 horas. Pero no puede estar en horas. Recuerda que habíamos indicado el tiempo debe estar en segundos. Por lo tanto, 5 horas es lo mismo 5 por 3600 segundos. Eso nosotros sabemos. Determina el volumen que ocupa condiciones normales, el gas que se libera en el cátodo. Ajá. ¿Quién se libera en el cátodo? Miren, jóvenes, aquí, el sodio es un metal del grupo 1A. El ion sulfato no participa. Entonces, como ninguno de ellos participa, ni el sodio ni el sulfato, y está en solución acuosa, quiere decir que en el cátodo, o quiere decir que la única sustancia que se va a descomponer, ¿quién es? El agua. Por lo tanto, aquí se produce
aquí se produce oxígeno en el ánodo y en el cátodo, ¿qué es lo que se produce? En el cátodo se produce hidrógeno. ¿Por qué? Porque ninguno de los iones de la sal se van a descomponer. Bien, ¿quién nos recuerda la masa equivalente del hidrógeno? ¿Cuánto vale? 1. Por lo tanto, aplicó mi ley de equivalentes. O mejor dicho, la primera ley, ¿no? La primera ley. A ver, masa que se deposita, libera, en este caso del hidrógeno, es igual, es igual, lo voy a hacer derechito, es igual, bien, colocamos nada más aquí, sería masa equivalente del hidrógeno y por T sobre 96.500. Masa del hidrógeno va a ser igual, reemplacemos, masa equivalente del hidrógeno es 1, intensidad vale 2, el tiempo 5 por 3.600 y abajo 96.500. Bueno, nosotros decimos que la masa del hidrógeno, ¿cuánto debería resultar aquí? Hacemos una multiplicación. Bueno, aquí es un poquito feo, ¿está? Sería así, ¿no? 2 por 5 por 3.600 sobre 96.500. Bien. Uy, la masa me sale muy chiquita. Muy chiquitita me sale la masa. Esta masa me ha salido 0,373 gramos. 0,373 gramos. Pero nosotros sabemos aquí, ¿no? Volumen a condiciones normales es 22.4 por moles, ¿no? N por 22.4 o lo mismo. Volumen a condiciones normales, en este caso del hidrógeno, sería igual a ¿cuánto? 22.4 moles, la masa 0,373. La masa molar del hidrógeno gaseoso vale 2. Bien, todo eso, ¿cuánto resulta? 22.4 por 0,373 entre 2. 4.17. Bueno, 4.17, 4.177. 6 litros. ¿De quién? De hidrógeno. Por lo tanto, la respuesta se aproxima 4.18. Sencillo. La segunda ley de Faraday. La segunda ley de Faraday, ya aquí, la masa formada en un proceso que no, la segunda ley de Faraday, aquí seguramente se me fue. Lo voy a escribir junto con ustedes, ¿ya? Aquí, la masa formada en cada electrodo es proporcional a su masa equivalente. Ahí está. Es proporcional a su masa equivalente. Bien. Como es proporcional a su masa equivalente, por ejemplo, en ese electrodo se va a producir una sustancia X dividido entre la masa equivalente, que no es otra cosa igualar los números de equivalentes. O sea, el número equivalente que se produce en un electrodo A es igual al número equivalente que se produce en un electrodo B. Es igual al número de equivalente que se produce en un electrodo C referente a esta sustancia. Y así sucesivamente. Miren, muchachos, aquí tenemos estas llamadas celdas conectadas en serie.
y aquí hay una batería, ¿no? Bueno, para que ello pueda funcionar, las celdas, para que las celdas puedan funcionar y ellas estén conectadas en serie, colocamos aquí una primera celda. Y tú sabes que la primera celda debe tener ánodo y cátodo, es decir, electrodo negativo, electrodo positivo. Y todo en ese mismo orden, negativo, positivo, electrodo negativo, electrodo positivo. Y así para cada uno. Esta es la figura que representa una celda conectada en serie. ¿Ok? Bueno, tú sabes que los electrones fluyen del ánodo y se dirigen al cátodo, ¿no? Fluyen del ánodo y se dirigen al cátodo. Aquí también tenemos ánodo, este es el ánodo, por lo tanto los electrones también fluyen acá. ¿No es que aquí tenemos una batería? Acá hay una batería. Entonces aquí también hay flujo de electrones, ¿ok? Entonces la masa formada en cada electrodo es proporcional a su masa equivalente. O dicho de otra manera, la masa que se forma o los números equivalentes de la sustancia son iguales en cada uno de los electrodos, ¿ya? Bien, ¿por qué? Porque la corriente es la misma, ¿no? La corriente es la misma. Eso es en resumen, ¿ya? En resumen. Puede ser dos, puede ser más, conectadas en serie. Bien, a ver cómo desarrollamos esto, ya que lo tenemos aquí. Lo desarrollaría de esta manera. Miren, por favor, muchachos. A ver, a ver. Vamos a leer la pregunta número 10. Se tiene dos celdas electrolíticas. Una contiene cloruro de sodio fundido y la otra contiene cloruro de magnesio fundido. Bueno, vamos a colocar aquí ya. Bien, fundido. Al conectarlos en serie y suministrar carga eléctrica al sistema, durante cierto tiempo, se recoge ya acá este es el cátodo, 230 gramos de sodio, ok, o sea, aquí se va a formar, le voy a poner este colorcito ya, aquí se va a formar, aquí se forma sodio, listo, 230 gramos de sodio, ok. Determine la masa de magnesio que se obtuvo en el otro cátodo. Bueno, aquí tenemos, vamos a poner otro color para diferenciar. A ver, aquí sería. Listo. Vamos a poner otro colorcito ya. Rojito, ¿qué te parece? Muy bien. Para mantener la diferencia nada más. Y acá tendríamos magnesio. Bien. Bueno, ¿qué es lo que debo hacer yo? Como circula una misma corriente, como circula, ¿no? Aquí tenemos 230 gramos de sodio. Lo que se cumple aquí es lo siguiente, ¿no? Por la segunda ley, que es esta la relación, que también podría decirlo de esta otra forma. Mira, jovencito, mira, mira. El número equivalente de quién? Del sodio, tiene que ser igual al número equivalente de quién? Del magnesio. Y hay muchas formas de expresar el número equivalente, como por ejemplo tetamoles. O si deseas masa entre su masa equivalente, es lo mismo. Yo voy a emplear tetamoles por una razón. La razón es que yo conozco aquí el ion sodio y aquí yo conozco el ion magnesio. El magnesio de más 2 pasaría a magnesio 0. El sodio también pasaría a sodio 0.
por lo tanto tengo el parámetro de cada uno. Al tener el parámetro, las moles son conocidas, ya tengo la respuesta. Para el sodio, su parámetro teta es 1. Mole sería la masa que vale 230 entre la masa molar que vale 23. Igual. Para el otro, el parámetro teta vale 2. La masa, la que me están pidiendo, vamos a llamarle X, y la masa del magnesio, o masa atómica, 24. ¿Cuánto vale todo ello? A ver. Se va, me queda 10, 12, 120 gramos de magnesio. Muy bien. Respuesta casita. Respuesta casa. Bien, jóvenes, hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Entonces, por favor, sigan estudiando, no se olviden de repasar sus temas, sigan resolviendo y conmigo ya será la próxima clase. La próxima clase voy a ver si hay un tema que nos faltaría reforzar o continuaríamos ya con química orgánica. ¿Ok? Jóvenes, un gusto y nos estaremos encontrando, como le digo, la próxima clase. Bien, muchachos.